Muchas gracias por estar. La idea es contar un poquito qué es enteroglobulina. Es un producto que estamos lanzando hoy al mercado. No lo teníamos disponible hasta ahora. Es un desarrollo propio de Tecnovax, un desarrollo de nuestro centro de investigación y desarrollo. Así que les voy a contar un poquito qué es este producto, en qué lo podemos utilizar y para qué serviría. Bueno, como todos saben, el calostro, en el caso del bovino o de los rumiantes, es la primera secreción láctea que produce la vaca. Es un concentrado rico en inmunoglobulinas, tanto IgG, IgM como IgA también, aparte de lo que es energía, factores de crecimiento y distintas sustancias bioactivas que contiene el calostro. Y fundamentalmente el calostro, en el caso de los rumiantes, por el tipo de placentación que tienen, es algo sumamente importante para que ese ternero, dentro de las primeras 6 horas de vida, pueda llegar a tomar y a mamar calostro, que es lo que le va a dar la protección o los anticuerpos para esos primeros 30, 40 días de vida, hasta que el animal comience a montar su propio sistema inmune, y su sistema inmune, al entrar en contacto con los distintos antígenos que hay en el medio ambiente, genere su propia base inmunitaria. Y los bovinos, sí o sí, todo lo que es anticuerpo, como les decía, por el tipo de placentación, lo reciben a través del calostro. No lo pueden recibir a través de la placenta, como en otras especies, como en el caso de los primates o del humano, donde la mayoría de los anticuerpos por el tipo de placenta pasan a través de la placenta. Bueno, y esta es una comparación para que vean la diferencia que hay entre la composición del calostro y la composición de la leche. Como ven ahí, se ve que la leche entera tiene sólidos totales 12,9 contra 24 a 28, que es de sólidos totales que tiene el calostro. Y la mayor diferencia la tenemos en el caso de las inmunoglobulinas. Como ven, va de 0,4, 0,9 miligramos por mililitro a cerca de 42 a 90 miligramos por mililitro. Es decir, el calostro concentra todos los anticuerpos que tiene la madre circulando en sangre, la misma madre lo concentra en el calostro. Y después, bueno, tiene agregados de vitamina, de antimicrobianos, hormonas y demás. Entonces, ¿qué le ofrece el calostro al animal? Como le ofrece inmunidad, energía, vitaminas, minerales, proteínas. Hay dos cosas fundamentales, que es la inmunidad y la energía. Es decir, el ternero cuando nace, sobre todo por ahí, en épocas de mucho frío o en estas épocas de otoño donde hace más frío, el ternero necesita energía rápidamente, y el calostro, a través de tanto de carbohidratos como de grasas, es donde aporta esa energía de rápida utilización que va a tener el animal. Y a su vez, después, bueno, las inmunoglobulinas. ¿Cómo es la transferencia pasiva de inmunidad? Lo que les decía, es decir, el animal siempre también no es solo el calostro lo que tiene que mamar, sino en el tiempo en el que mama el calostro. Como ven, acá abajo, la pared intestinal en las primeras horas de vida está en estos canales abiertos entre células, donde permite el pasaje de proteínas grandes como las inmunoglobulinas, que son proteínas grandes, pasan tal cual están. Entonces circulan en sangre como tales, como un anticuerpo. A medida que va pasando el tiempo, esas paredes, esos canales se van cerrando, hasta que luego, cuando llegamos alrededor de las 12 o más, 18 horas de vida, ya cae abruptamente la capacidad de absorción de proteínas a través del intestino. Por eso es importante que el ternero mame dentro de las primeras 6 a 8 horas de vida. Más o menos se habla de alrededor del 10% del peso en calostro, pero más allá de eso, lo importante es que mame un calostro de calidad, es decir, que tenga la concentración de inmunoglobulinas que ese ternero va a necesitar. Bueno, este es un gráfico que lo ven, está todo desordenado, pero es un poco qué es lo que pasa en terneros que están mal calostrados o qué consecuencias nos puede traer el mal calostrado de los terneros.
Primero podemos tener un mal calostrado porque nacen, ejemplos, no sé, terneros muy grandes, cuando no elegimos bien los toros y tenemos mucho parto distóxico o muchos partos que llevan mucho tiempo, partos largos o al revés, sino cuando la madre no tiene buen poder, es decir, no está fuerte para tener buena contracción uterina y se hacen partos más lánguidos, con menos fuerza, donde el ternero sufre en el canal del parto, le lleva más tiempo activarse después del alumbramiento y le lleva más tiempo empezar a calostrar, y ahí es donde empezamos a tener los problemas de aporte de inmunoglobulinas a través del calostro, y es donde empezamos con aportes tardíos de inmunoglobulina, y ahí es donde no tenemos el efecto que nosotros necesitamos en el calostro en el calostro de esa vaca que quizá tenía un calostro excelente, pero al no poder absorberlo el animal como tal, el ternero no tiene la protección que tendría que tener. Entonces, bueno, una de las alternativas es esta que vamos a mostrar después. Y lo que podemos hacer para ver después el calostrado, esto por ahí se hace bastante en los tambos, cuando se calostran las hembras, las terneras que van a quedar para reposición o para recrías, se hace el test de inmunidad en el ternero ya nacido, un test en el suero, y se ve la cantidad de proteínas que tiene ese ternero en el suero. Esos test de inmunidad también, si ha sido bien calostrado, nos va a permitir que ese animal tenga menor predisposición en los primeros días de vida, menor predisposición a padecer distintas enfermedades, como pueden ser principalmente las neumonías y diarreas, sobre todo también las diarreas, que son las enfermedades que por ahí afectan esos primeros 30 a 40 días de vida. ¿Qué importancia tiene un correcto calostrado? Primero, disminuir la mortalidad y la morbilidad de los terneros que nacen en el rodeo. Disminuimos un 5% la mortalidad y un 38% la morbilidad. La inmunidad, acá bueno, hablan de alrededor del 24% de los terneros sufren fallas en la transferencia pasiva de inmunidad. ¿Qué es esto traducido? Es decir, sufren fallas en la absorción de calostro o en la toma de calostro o en el calostrado de ese ternero. Y también está demostrado que terneros bien calostrados tienen menos tratamientos con antibióticos que terneros mal calostrados. Es decir, la deficiencia en el calostrado genera más tratamientos con antibióticos porque el animal es más susceptible a enfermedades. ¿Qué es y cómo podemos utilizar enteroglobulina, que es este producto que nosotros estamos presentando? Enteroglobulina no es ni más ni menos que un calostro natural en polvo. Si nosotros lo que hacemos es, tenemos distintos tambos en el país que tienen vacas que están tratadas con un tratamiento de hiperinmunización, es decir, están recibiendo más cantidad de dosis que la de cualquier tratamiento, de cualquier plan sanitario preventivo que se utilice. Entonces tiene ese tratamiento de hiperinmunización y se le toma el primer ordeño, es el que nosotros tomamos para generar ese calostro. Eso se guarda y después se hace polvo, y es lo que está en el envase de enteroglobulina. Lo que asegura es un calostro de alta calidad con una alta concentración de inmunoglobulina G. Tiene que ser de administración temprana. Lo ideal es que sea dentro de las primeras 2 horas de nacido del ternero, pero podemos llegar hasta las 6 a 8 horas y tener una buena absorción de inmunoglobulinas. Y da inicio a una mejor respuesta inmune activa para las semanas subsiguientes de la vida del animal. Tenemos las formas de uso, son 2, se puede utilizar como un complemento o como un reemplazo del calostro de la madre. Es decir, ¿qué es? Como complemento esto es más para el caso de los tambos, donde ya el tambo tiene guardado calostro de distintas vacas, y lo que hace es medirle la calidad del calostro. Se mide en grados Brix, que se usa un refractómetro óptico y ahí se ven los grados Brix que tienen. Normalmente tiene que tener entre 22 y 25 grados Brix para hacer un calostro de calidad. Lo que se hace es medir el calostro que tenemos, y si nosotros tenemos que está por debajo de esa calidad, lo que podemos hacer es utilizar el envase. Trae una tabla donde indica
los grados Brix originales que tiene el calostro y a qué grados lo queremos llevar, qué cantidad de gramos de enteroglobulina hay que agregar. Entonces ahí lo que hacemos es una terapia de complemento del calostro que nosotros tenemos. Y si no, directamente, si no contamos con calostro, se utiliza un envase de los que viene, que son de 700 gramos. Ese envase asegura una cantidad mayor o igual a 100 gramos de inmunoglobulinas específicas dentro de ese calostro en polvo. Esas serían las dos maneras de utilizarlo. Y después, ¿qué ventajas tenemos al usar esto? Es que tenemos la disponibilidad asegurada inmediatamente después del parto, sin importar y sin depender de la madre. No depende tampoco del estado sanitario ni del estatus inmune de la vaca la generación de ese calostro, ya que está generado previamente. También reducimos las fallas de transferencia pasiva, ya que nosotros lo utilizamos en el momento óptimo. Podemos decidir utilizarlo a las 2 horas, a las 3 horas o en el momento óptimo de utilización. Mejora supervivencia y el desempeño productivo posterior de ese animal. Y en el caso de los sistemas intensivos facilita el manejo y podemos protocolizar y estandarizar el manejo de cada uno de los terneros que nace. ¿Cómo producimos enteroglobulina? Bueno, este es el envase. Se obtiene del primer ordeñe posparto bajo condiciones higiénicas, luego se filtra y se congela a menos 20 grados y ahí se almacena. Luego se transporta bajo cadena de frío congelado, luego se descongela, se homogeneiza, se le incorporan algunos excipientes que van a ayudar a la conservación, que después les voy a decir qué es lo que tiene. Se hace un secado, el secado es por atomización, que es como dice ahí, el spray drying. La atomización es la misma manera en la que se produce la leche en polvo, en uno de esos. Se obtiene un polvo fino enriquecido en inmunoglobulinas. Luego acá tiene una ventaja respecto de otros calostros que por ahí hay en la competencia, que es que a este le hacemos una irradiación gamma para bajar el contenido de bacterias o de cualquier otra contaminación que pueda llegar a tener, ya que como esto se toma en un tambo bajo condiciones de higiene, pero no es un lugar estéril donde se toma. Entonces con esto después voy a mostrar unas diapositivas cómo queda la calidad del calostro en lo que hace a la cantidad de bacterias que tiene ese calostro, que está casi, no tiene directamente, da menor a 100, que es lo mismo que 0. Y después se fracciona y se envasa. ¿Cómo está compuesto? Esto es un estudio de materia prima, es decir, solo el calostro, que sería la enteroglobulina, la NI es la que no está irradiada y la otra es la enteroglobulina, la irradiada. Pero es solo la materia prima. Acá no tiene el agregado de los aditivos que por ahí aportan mayor cantidad de energía. Sobre todo lo que se le aporta es lecitina de soja y algunos hidratos de carbono que lo que hacen es mejorar la cantidad de energía que va a tener ese calostro. En este caso lo que estamos midiendo acá es solo la materia prima, el calostro en polvo solamente, contra un calostro ese que dice lote 24 de la competencia, que es un calostro ya producto final. Bueno, ahí hay un par de imágenes. Y en el caso del aspecto físico-químico, como ven, está similar en todo, en el caso de proteínas. Acá está el no irradiado y el irradiado. Es decir, acá lo que queremos mostrar básicamente es que tanto el no irradiado como el irradiado no se afecta la cantidad de proteína que tiene el calostro, es decir, no genera ningún tipo de desnaturalización de las proteínas, con lo que nos asegura mantener una buena calidad con una excelente calidad, con una excelente bioseguridad. Y lo mismo llega acá, bueno, hay una pequeña diferencia que no es significativa en el caso de el extracto etéreo, que serían las grasas que está aportando ese calostro. Bueno, acá estábamos lo que ya les comenté de los grados Brix, que es lo que equivale, podemos hacerlo. Los valores generales al calostro se asocian entre 21 y 22 grados Brix, que sería el equivalente a mayor o igual a 50 gramos por litro de inmunoglobulina G. Y acá lo que vemos, esto es
esto es un refractómetro digital. Normalmente en los tambos se utiliza un refractómetro óptico, nosotros usamos este, pero lo que está dando la cantidad de proteína está por encima de 30,2 o 32, es decir, estamos perfectamente cubriendo la calidad que necesitamos para poder utilizarlo como aditivo. No me pasa. No. Ahora sí. Ahí está. Bueno, y en los aditivos, como les decía, tiene una lecitina de soja, que es un emulsionante natural, dispersa y se mezcla mejor, es un aporte de grasa, una maltodextrina que hace un aporte de carbohidratos, y el polisorbato, que lo que hace es reducir la tensión superficial para emulsionar las grasas y que tenga una mejor resuspensión cuando lo diluimos en agua. Así que esas serían las tres cosas que nosotros le agregamos a lo que sería el polvo natural. Bueno, y acá, para mostrar lo que les decía, el análisis microbiológico, como ven, acá serían los dos niveles aceptables que puede llegar a tener un calostro en lo que hace a. Estas son bacterias, son mesófilos totales, coliformes y pseudomonas. Como ven, este es el que no está irradiado, que es el mismo producto que este que está irradiado. Como ven, cómo cae la cantidad sobre todo de coliformes y de pseudomonas. Este valor menor a 100 es un valor que se lo toma como estéril. Así que esa es la diferencia que tiene respecto del azul, que es un calostro de la competencia. Es decir, dice estéril sí, pero no, porque hay una presencia ínfima de coliformes, pero lo que hace es evitar que no tenemos ningún tipo de contaminante que podamos llegar a transmitirle al ternero. Bueno, y acá esto es lo que muestra, también era para mostrar la cantidad de inmunoglobulinas que tiene el calostro específicas. Acá nosotros lo que hicimos fue medir en el no irradiado, el irradiado y el otro calostro de la competencia como anticuerpos contra rotavirus, coronavirus y Escherichia coli. Está medido exclusivamente para diarrea neonatal. Y como ven, no hay diferencia significativa entre el que está irradiado y entre el que no está irradiado para ninguno de los tres antígenos. Por lo que en el caso de la irradiación no destruye los anticuerpos. Y bueno, para ir cerrando, algunas recomendaciones básicas. Primero es el momento de calostrado. Lo ideal, como les dije, es en las primeras 2 horas de vida. Podemos hacer una segunda toma antes de las 8 horas de vida, pero bueno, eso es a criterio de cómo está el ternero y el criterio de cada uno de los profesionales que intervienen. Y después, en el caso de reemplazo, si es terapia de reemplazo, lo que utilizamos es una bolsa de 700 gramos diluida en agua alrededor de 1,2 litros, 1,3 litros. Puede ser con mamadera o con sonda, y la temperatura para disoluciones el agua tiene que ser agua potable, de buena calidad, y que esté entre los 43 y 49 grados centígrados más o menos para que se disuelva, y ahí se lo damos al animal. Se lo podemos dar en mamadera o con una sonda. Y si lo usamos como complemento, utilizamos variables X cantidad de gramos de la bolsa en base a la tabla que trae la bolsa, y completamos a los grados Brix que lo queremos llevar. También la disolución ahí la podemos hacer quizá en 2 litros de agua. La administración es indistinta, también lo mismo, en mamadera o en sonda. Y también la temperatura de disolución es la misma, entre 43 y 49 grados. Para este caso, acá no lo diluimos en agua, sino que lo diluimos en otro calostro. Por eso, por ahí es un poquito más de volumen, pero la temperatura de ese calostro también tiene que estar a la misma temperatura. Bueno, como decía, ¿cuál es el momento crítico? Esto es la temperatura de disolución de enteroglobulina, es entre los 43 y 45 grados, 1,2 a 1,3 litros para los 700 gramos de la bolsa. El momento crítico sería tratar de darlo dentro de las primeras 12 horas de vida, y una segunda toma
en las 6 horas subsiguientes, es decir, estaríamos con las 2 tomas dentro de las 8 horas de vida del animal, utilizando mamadera o sonda bucoesofágica. Lo ideal sería mamadera, pero por ahí terneros que nacen débiles, que no tienen fuerza para mamar, quizás es mejor asegurarnos con la sonda, sondear ese ternero y pasarle la cantidad de producto de calostro que se necesita. Y después podemos hacer una medición de evaluar el éxito a las 24 o 48 horas mediante refractometría sérica, es decir, tomar suero del animal y ver qué cantidad de proteínas tiene mirando en el refractómetro, donde el objetivo sería mayor a 8,4 grados Brix, donde sería el equivalente a 5,5 gramos por decilitros de proteínas totales que va a tener ese suero del animal, no el calostro, ahí estamos hablando del suero. Y eso indicaría una excelente transferencia de inmunidad pasiva. ¿Me lo pasás? Otra. Bueno, ¿y por qué lo podemos elegir? Primero porque es un producto que está estandarizado, tiene una calidad microbiológica excelente, similar a la esterilidad, tiene especificidad inmunológica regional comprobada, es decir, ¿qué es esto? Esto es importante. Nosotros, las vacas y las donantes de calostro, al estar en este medio ambiente, todos los anticuerpos son homólogos a las cepas que circulan acá en el país o en la región. Es decir, porque más allá en ese calostro va a haber, aparte de lo que nosotros le apliquemos como plan sanitario preventivo con vacunas a la madre, ese calostro va a tener toda la experiencia inmunitaria que tuvo la madre a lo largo de su vida en el ambiente en el que se desarrolló. Y esas proteínas, esos anticuerpos van a pasar al calostro, y lo importante es que son cepas homólogas a lo que está circulando acá en el país. Y después, bueno, como les decía, las madres tienen un tratamiento de hiperinmunización. Y aparte, bueno, en el caso de nosotros, los mismos productos que usamos para el tratamiento de hiperinmunización son vacunas que producimos nosotros en Tecnovax. Perdón. Este es el plan sanitario que reciben las madres de hiperinmunización. Es una doble vacunación, no solo en las primos vacunadas, sino que todos los años preparto, es decir, al momento del secado y al momento del preparto, reciben doble dosis de Respi 8 querato y de Enteroplus 7, que son las vacunas para prevenir neumonías y para prevenir diarreas. Es decir, reciben esa doble dosis a lo largo de todos los años. Por eso es un tratamiento de hiperinmunización de esas vacas. Bueno, eso era todo. Muchísimas gracias por escuchar.